Soy Teresa, una mujer de 60 años, con el cabello blanco cayendo en ondas sueltas sobre mis hombros, las manos marcadas por décadas de manejar agujas y tijeras, y un corazón que aún guarda las cicatrices de un matrimonio sin amor. Mi casa, encaramada en las falencias de Cuenca, es un refugio que construí con los ahorros de mi vida como costurera, un lugar donde el río Júcar murmura bajo las ventanas, reflejando mis días de lucha y soledad. Una tarde, mientras rebuscaba en el desván por una lámpara antigua, el polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por una ventana empañada, mis dedos encontraron una caja de roble, su candado oxidado cediendo con un chasquido. Dentro, entre retratos desvaídos y telas olvidadas, hallé una carta, su papel amarillento crujiendo como hojas secas. La caligrafía de mi difunto esposo, precisa y fría, me acusaba de traición, afirmando que un amante había roto nuestro voto matrimonial. La incredulidad dio paso a una furia sorda, no por la mentira, sino por la audacia de un hombre que nunca me ofreció más que indiferencia. Bajé al salón, con la carta temblando en mis manos, y la guardé en un cajón de roble, cerrado con una llave que colgué de mi cuello, su metal frío contra mi piel. Esta casa, cada viga de madera, cada cortina de lino, era mía, comprada con mi sudor, pero sabía que mi enteada, Lucía, de 35 años, la codiciaba. Esa noche, sus tacones resonaron en la entrada, su vestido azul abrazando su figura como si ya fuera la dueña de Cuenca. «Teresa, dicen que planeas vender la casa», dijo, sentándose en el sofá con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Negué, pero noté un sobre sobresaliendo de su bolso, con la misma caligrafía que la carta del desván. Mi corazón dio un vuelco, pero serví té, manteniendo la calma mientras el Júcar, visible por la ventana, reflejaba un crepúsculo púrpura, sus aguas susurrando secretos que aún no podía descifrar. Al día siguiente, el mercado de Cuenca, con sus aromas de pan fresco y especias, estaba lleno de murmullos. Carmen, una vecina de manos callosas y rostro amable, me interceptó junto a un puesto de naranjas. «Teresa, ¿es cierto lo que dicen, que engañaste a tu esposo?», preguntó, su voz baja pero cargada de curiosidad. Los rumores, como el Júcar tras una tormenta, se esparcían sin control, y supe que Lucía los alimentaba. Regresé a casa, con el río brillando bajo un cielo cargado, y releí la carta. No era solo una acusación, era una estrategia para arrebatarme este hogar, mi legado. Mientras las aguas del Júcar fluían, encendí una vela y comencé a planear. Necesitaba pruebas para desmentir la mentira, y algo me decía que el desván guardaba más respuestas. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, revisé cada rincón del desván. Encontré un joyero de madera, con un compartimento secreto que contenía una nota escrita por mi esposo, mencionando una promesa rota con una mujer llamada Isabel. El nombre no me era familiar, pero las fechas sugerían algo anterior a nuestro matrimonio. Guardé la nota, con una chispa de sospecha encendida. Al día siguiente, contacté a Javier, un abogado amigo, y le pedí que investigara cualquier conexión entre mi esposo e Isabel. Mientras hablaba, Carmen llegó con un plato de almendras, sus ojos llenos de preocupación. Lucía estuvo en la plaza, mostrando una copia de esa carta. Dijo, cortando el aire con su voz: «Dice que prueba tu deslealtad». Le aseguré que era falso, pero su mirada esquiva me dolió. Me senté junto a la ventana, observando el Júcar, sus aguas reflejando un cielo estrellado, y supe que debía actuar rápido. Lucía no solo quería la casa, quería borrar mi nombre de Cuenca. El mercado, al día siguiente, era un hervidero de susurros. Una vendedora de telas con el rostro curtido me entregó un paño bordado, pero sus ojos evitaron los míos. «Teresa, ten cuidado», susurró. «Hablan cosas feas sobre ti». Asentí, comprando apenas lo necesario, y vi a Lucía a lo lejos, charlando con un agente inmobiliario, sus manos señalando un plano que parecía un dibujo de mi casa. Mi pecho se apretó, pero mantuve la compostura. En la notaría, un edificio de piedra junto al río, el notario confirmó que la escritura estaba a mi nombre, pero añadió que Lucía había solicitado una copia, alegando derechos de herencia. Salí, con el aire fresco del Júcar rozando mi rostro, y la vi en una cafetería, riendo con el agente,
sus manos trazando líneas en el plano. Su sonrisa, afilada como una navaja, me hizo apretar la cesta. Regresé a casa, decidida a buscar más pistas. En el desván, entre baúles cubiertos por sábanas, encontré un diario de cuero, cerrado con un candado que reconocí como de mi esposo. Mis manos temblaron al sostenerlo, pero sin la llave, lo guardé junto a la carta y la nota. Esa tarde, Carmen volvió, trayendo un bizcocho de limón. En la plaza dicen que la carta es prueba de tu traición, murmuró cortando una rebanada. Le dije que era una mentira, pero su silencio dolió más que las palabras. Mientras hablaba, noté una fotografía en una estantería del salón, de mi esposo con una mujer joven, tomada antes de nuestro matrimonio. La guardé, con una sospecha creciendo en mi pecho. Esa noche, forcé el candado del diario con un cuchillo, con el júcar brillando como un espejo roto fuera. Las páginas revelaban encuentros con Isabel antes de que Lucía naciera, y las fechas coincidían con su nacimiento. Una verdad comenzaba a formarse, clara como el río bajo el sol. Isabel podía ser la madre de Lucía, un secreto que mi esposo ocultó incluso de su hija. El mercado de Cuenca hervía de vida, pero las miradas de los comerciantes me seguían como sombras. Con la cesta de vime colgada del brazo, compré manzanas, sintiendo el peso de los rumores que Carmen había mencionado. Una vendedora de telas, con el rostro curtido, me entregó un paño bordado, pero sus ojos evitaron los míos. «Teresa, ten cuidado», susurró deslizando el cambio. «Hablan cosas feas sobre ti». No respondí, pero vi a Lucía a lo lejos, inclinada sobre un plano con un agente inmobiliario, sus dedos señalando lo que parecía un dibujo de mi casa. Mi pecho se apretó, pero mantuve la compostura, decidida a no mostrar debilidad. Caminé hacia la notaría, un edificio de piedra junto al júcar, donde el notario, un hombre de gafas pequeñas, revisó la escritura de mi casa. «Está a tu nombre», confirmó, pero añadió que Lucía había solicitado una copia, alegando derechos de herencia. Salí, con el aire fresco del río rozando mi rostro, y la vi en una cafetería, riendo con el agente, sus manos trazando líneas en el plano. Su sonrisa, afilada como una navaja, me hizo apretar la cesta. Regresé a las Falecias, con el diario y la fotografía pesando en mi mente. Necesitaba confirmar quién era Isabel y cómo encajaba en este rompecabezas. En casa, bajo la luz de una vela, leí más páginas del diario. Mi esposo describía encuentros con Isabel en un hotel de Toledo, meses antes de nuestra boda, con detalles que me hicieron cerrar el libro por un momento, el corazón apretado por la traición. Las fechas coincidían con el nacimiento de Lucía, y una nota al margen mencionaba una promesa que no podía cumplir. Guardé el diario, sabiendo que necesitaba más pruebas. Esa tarde Javier llamó, informando que había encontrado registros de una Isabel que vivió en Toledo y tuvo una relación con mi esposo. «Puedo localizarla», dijo, su voz firme. «Pero esto podría complicar las cosas con Lucía». Le pedí que continuara, decidida a desenterrar la verdad. Carmen llegó al atardecer con un cesto de higos y noticias del mercado. «Lucía ha mostrado la carta a todos», dijo, sentándose en el salón. «Dice que eres una traidora y que la casa le pertenece». Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Le conté sobre Isabel, omitiendo los detalles más dolorosos, y le pedí que guardara silencio. Carmen asintió, pero su mirada era de preocupación. «Ten cuidado, Teresa», murmuró. «Lucía no se detendrá». Tras su partida, revisé una caja en mi armario, encontrando una carta antigua de Isabel a mi esposo, suplicando que reconozca a nuestra hija. La guardé con el diario, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Esa noche, instalé una cerradura nueva en la puerta principal, temiendo que Lucía intentara entrar. El júcar, visible desde mi ventana, brillaba bajo un cielo estrellado, sus aguas calmas contrastando con la tormenta en mi interior. Contacté a Rosa, una amiga de la familia que conoció a mi esposo antes de nuestro matrimonio, y le pedí que nos encontráramos. Si alguien sabía más sobre Isabel, era ella. Mientras el río fluía, cosí un paño bordado con motivos del júcar, un hábito que me calmaba. La verdad estaba cerca, pero cada paso me acercaba más a un enfrentamiento con Lucía, y no estaba segura de cuán lejos estaba dispuesta a llegar. Al día siguiente,
Me reuní con Rosa en su casa, una vivienda modesta con vistas al Júcar, perfumada de lavanda. Le mostré la fotografía de mi esposo con Isabel y su rostro se tensó. «Es ella», dijo, sirviendo café con manos temblorosas. «Fue muy cercana a tu esposo antes de que naciera Lucía. Vivía en Toledo, pero desapareció tras el nacimiento». Su voz era cautelosa, como si temiera decir más. Le pregunté si sabía dónde estaba ahora y prometió buscar entre sus contactos. Salí con una chispa de esperanza, pero también con la certeza de que la verdad sería un arma de doble filo. En el mercado, los rumores seguían creciendo. Una vecina, comprando pan, me miró con lástima antes de apartar la vista. Otra, vendiendo especias, susurró que Lucía había contratado a un abogado. Regresé a casa, con el Júcar reflejando nubes grises, y revisé la carta de Isabel nuevamente. Su tono, desesperado pero firme, me hizo preguntarme qué había soportado. Guardé las pruebas en un sobre de cuero, escondido bajo una tabla suelta en mi escritorio. Mientras el río cantaba fuera, supe que debía encontrar a Isabel antes que Lucía descubriera la verdad. Cada día, los rumores se enredaban más en mi reputación, pero no me rendiría. Mi casa, mi nombre, mi vida en Cuenca dependían de esto. La casa de Rosa, con sus paredes de piedra y el aroma a lavanda, era un refugio temporal del torbellino de Cuenca. Sentada frente a ella, con la fotografía de mi esposo e Isabel sobre la mesa, esperé que terminara de hablar por teléfono. «Una amiga en Toledo dice que Isabel aún vive allí», anunció colgando. «Es una mujer reservada, pero puedo darte su dirección». Anotó los detalles en un papel y lo guardé con cuidado, sintiendo el peso de lo que venía. El Júcar, visible desde su ventana, reflejaba un cielo nublado, como si anticipara la tormenta que se avecinaba. De regreso en Las Falecias, leí más del diario, con la vela proyectando sombras en las paredes. Mi esposo narraba encuentros con Isabel, describiendo su risa, sus ojos y una promesa rota que lo atormentaba. Las fechas confirmaban que Lucía nació meses después de su último encuentro, y una nota mencionaba una carta que Isabel le envió, pidiéndole que asumiera su responsabilidad. Encontré esa carta en el sobre de cuero, su papel desgastado pero legible, y su súplica, «Reconoce a nuestra hija», resonó en mí. Guardé todo, sabiendo que necesitaba hablar con Isabel para confirmar la verdad. Esa tarde, Lucía me llamó, su voz cortante como el viento de Las Falecias. «He contratado a un abogado», anunció. «La carta probará que no mereces la casa». Colgué, con el corazón latiendo fuerte, y revisé el joyero del desván, buscando más pistas. Encontré una nota de mi esposo, escrita a toda prisa, admitiendo que inventó la acusación contra mí para proteger el secreto de Isabel. La añadí al sobre, sintiendo que las piezas encajaban. Javier llamó, confirmando que Isabel vivía en un pueblo cerca de Toledo. «¿Puedo arreglar una reunión?», dijo. «Pero prepárate, Teresa. Esto cambiará todo». Asentí, aunque la idea de enfrentar a Isabel me llenaba de inquietud. Carmen llegó al anochecer con un cesto de higos y noticias preocupantes. Lucía mostró la carta a los comerciantes, dijo, sentándose en el sofá. «Dice que eres una traidora y que la casa le pertenece por derecho». Le conté sobre Isabel, pidiéndole que guardara silencio, y ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. «Ten cuidado», murmuró. «Lucía está furiosa. Tras su partida, instalé una cerradura reforzada en la puerta, temiendo que Lucía intentara algo más que rumores». El Júcar fuera brillaba bajo un cielo estrellado, sus aguas calmas contrastando con la tormenta en mi interior. Al día siguiente, me preparé para viajar a Toledo. Empaqué el diario, la carta de Isabel, la fotografía y la nota de mi esposo, guardándolos en una bolsa de cuero. Mientras conducía, los campos áridos reemplazaban las vistas del Júcar, y mi mente repasaba los años de mi matrimonio. Había soportado la frialdad de mi esposo, su distancia, pero nunca imaginé que escondía un secreto tan grande. En el pueblo, una casa de adobe me recibió, con paredes desgastadas y un jardín de lavandas. Isabel, ahora de 70 años, con el cabello gris en un moño, abrió la puerta. Sus ojos, aún intensos, se abrieron al verme. «Sabía que este día llegaría», dijo, invitándome a entrar. Sentadas en una mesa rústica,
Le mostré la fotografía. Su rostro se suavizó, pero también se llenó de dolor. Fui amante de tu esposo, admitió, sirviendo agua en vasos de arcilla. Lucía es nuestra hija, pero él nunca la reconoció. Me pidió que guardara silencio, y lo hice, por vergüenza. Me entregó una carta suya, confesando que fabricó la acusación contra mí para desviar la atención de su secreto. La guardé, con las manos temblando, y le pedí que me acompañara a Cuenca para enfrentar a Lucía. Isabel negó con la cabeza, su voz quebrada. No puedo, dijo, pero te daré todo lo que necesites para probar la verdad. Salí con una nueva carta suya, escrita para Lucía, y una promesa de apoyo si la necesitaba. De regreso en Cuenca, el Júcar me recibió con su corriente suave, reflejando un cielo claro. Guardé las pruebas en el sobre de cuero, escondido bajo la tabla suelta. Javier llamó, diciendo que había preparado una defensa legal basada en los documentos. Podemos anular cualquier reclamo de Lucía, aseguró, pero necesitarás presentarlo en persona. Asentí, sintiendo el peso de lo que venía. Mientras cosía un chal con motivos del Júcar, pensé en Isabel, en su sacrificio y en Lucía, cuya ambición la cegaba. La verdad estaba en mis manos, pero aún debía decidir cómo usarla. El motor de mi coche rugía mientras dejaba Cuenca atrás, rumbo a Toledo. La dirección de Isabel, escrita en el papel de rosa, era mi única guía, y el sobre de cuero, con el diario, la carta y la fotografía, pesaba en el asiento del copiloto. Los campos áridos reemplazaban las vistas del Júcar, y mi mente vagaba por los años de mi matrimonio, los silencios de mi esposo, las noches solitarias. Había soportado su frialdad, pero nunca imaginé que escondía una hija. La casa de Isabel, una estructura de adobe con un jardín de lavandas, apareció al final de una calle polvorienta. Ella me recibió, su cabello gris en un moño, sus ojos cargados de cansancio, pero aún fieros. Sentadas en una mesa rústica, le mostré la fotografía. Su rostro se suavizó, pero también se llenó de dolor. Fui amante de tu esposo, admitió, sirviendo agua en vasos de arcilla. Lucía es nuestra hija, pero él nunca la reconoció. Me pidió que guardara silencio y lo hice, por vergüenza. Me entregó una carta suya, confesando que fabricó la acusación contra mí para proteger su secreto. La guardé, con las manos temblando, y le pedí que me acompañara a Cuenca para enfrentar a Lucía. Isabel negó con la cabeza, su voz quebrada. No puedo, dijo, pero te daré todo lo que necesites para probar la verdad. Me dio una segunda carta, escrita para Lucía, explicando su origen, y una declaración firmada, confirmando que nunca hubo traición de mi parte. De regreso, encontré un mensaje de Lucía en mi buzón, escrito con tinta negra, una invitación a una reunión familiar en mi casa para resolver la herencia. Su tono arrogante sugería que se sentía victoriosa. Revisé el diario, encontrando una nota sobre un joyero escondido en el desván. Subí las escaleras con el Júcar reflejando relámpagos lejanos, y bajo una tabla suelta hallé el joyero, con un certificado de nacimiento que nombraba a Isabel como madre de Lucía. Lo añadí al sobre, decidiendo instalar una grabadora oculta en mi salón, escondida en un jarrón de cerámica para capturar la reunión. Esa tarde el agente inmobiliario llegó, tomando fotos de las vistas al Júcar. Lucía lo acompañaba, sus tacones resonando, ignorándome mientras señalaba las ventanas. «Pronto será mía», dijo, con una risa que cortó el aire. No respondí, pero mi resolución creció. Llamé a Javier pidiéndole que preparara una defensa legal basada en las nuevas pruebas. Mientras el Júcar rugía bajo la tormenta, revisé el sobre de cuero, asegurándome de que todo estaba en orden. La reunión sería mi momento de contraatacar, y cada palabra, cada documento, sería una puntada en la tela de mi verdad. Carmen llegó al día siguiente, con un plato de dulces y noticias del mercado. Lucía ha convencido a algunos comerciantes de que la casa es suya, dijo, sentándose en el sofá. Pero otros creen en ti, Teresa. Le conté sobre mi viaje a Toledo, omitiendo los detalles más dolorosos, y le pedí que estuviera en la reunión como testigo. Ella asintió, apretando mi mano. «No estás sola», dijo, y sus palabras me dieron fuerza. Mientras cosía un mantel para la reunión, pensé en Isabel, en su sacrificio y en Lucía, cuya ambición la cegaba. El Júcar fuera reflejaba un cielo gris,
pero su corriente me recordaba que la verdad siempre encuentra su camino. Javier llegó esa noche, revisando las pruebas en mi salón. «Esto es irrefutable», dijo ajustando sus gafas. «Pero Lucía no se rendirá fácilmente. Prepárate para una pelea». Asentí, sintiendo el peso de la grabadora en el jarrón. Mientras el río cantaba, cosí un paño con motivos del Júcar, un recordatorio de mi fuerza. La reunión estaba a solo un día, y cada puntada me acercaba más a la verdad. Lucía creía que tenía el control, pero pronto descubriría que el río no se detiene ante nadie. La sala de mi casa, con vistas al Júcar, se transformó en un escenario de guerra. Colocé una mesa de roble en el centro, cubierta con un mantel bordado que había cosido la noche anterior, sus hilos azules reflejando el río. Velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y la grabadora, oculta en un jarrón de cerámica, estaba lista para capturar cada palabra de la reunión familiar. Reuní mis pruebas, el diario, las cartas de Isabel, el certificado de nacimiento, la confesión de mi esposo, en un sobre de cuero guardado bajo el mantel. Javier llegó esa mañana, su maletín lleno de notas legales. «Tus pruebas son sólidas», dijo ajustando sus gafas, «pero esto será una bomba». Asentí, decidida a enfrentar las consecuencias. Encontré una nota en el joyero, una promesa de mi esposo a Isabel de guardar nuestro secreto eternamente. La añadí al sobre, con el corazón latiendo como las aguas del Júcar en primavera. Lucía llegó al mediodía, acompañada por su tía Elena, de mirada severa, y su primo Marcos, un carpintero de manos callosas. Sus ojos recorrieron la sala, como si ya reclamaran la casa. «Es hora de aclarar la herencia», declaró Lucía, sacando la carta falsa de su bolso, su voz cargada de confianza. Serví vino, mientras Carmen, invitada como testigo, se sentaba con expresión nerviosa. Javier, a mi lado, revisaba sus documentos, su calma contrastando con la tensión en el aire. Esa tarde, ajusté la grabadora, mis dedos rozando el cuero del sobre. Lucía comenzó a hablar de la carta, insinuando mi deslealtad con una sonrisa venenosa. Elena asintió, pero Marcos, con los brazos cruzados, parecía dudar. Carmen apretó mi mano bajo la mesa, dándome fuerza. Me levanté, pidiendo silencio, con la voz firme como las rocas del Júcar. Saqué el sobre y dejé caer las pruebas sobre la mesa. El diario, las cartas, el certificado, la confesión. «Esta carta es una mentira», anuncié, abriendo el diario y leyendo las entradas sobre Isabel. Mostré el certificado, que nombraba a Isabel como madre de Lucía, y la confesión de mi esposo, admitiendo que inventó la acusación contra mí. Lucía se puso de pie, su rostro rojo de furia. «¡Es falso!», gritó arrancando el certificado y rasgándolo en pedazos. Javier intervino, mostrando copias autenticadas. «Estos documentos son legales», dijo su voz cortante. «Tu padre engañó a todos, Lucía, no Teresa». Elena dejó caer su copa, el vino tiñendo el mantel de rojo. Marcos, con los puños apretados, miró a Lucía, cuyo rostro se desencajó. «Tu padre tuvo una amante, Isabel. Tu madre», continué, clavando mi mirada en ella, «mintió sobre mí para proteger su secreto». Carmen, con lágrimas, asintió, recordando rumores antiguos. Elena exigió que Lucía se retractara, pero ella, con los ojos encendidos, salió corriendo dejando la carta falsa atrás. Marcos prometió apoyar mi causa legal, y Carmen, abrazándome, susurró que siempre creyó en mí. Javier recogió las pruebas, asegurándome que la casa estaba a salvo. Mientras el Júcar reflejaba una luna llena, revisé la grabadora, que había captado cada palabra. La reunión había sido un caos, pero la verdad había salido a la luz, y mi hogar estaba protegido. Mientras cosía un paño para calmarme, supe que el escándalo resonaría en Cuenca, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. El silencio que siguió a la salida de Lucía era pesado, roto solo por el murmullo del Júcar fuera de la ventana. La mesa de roble estaba cubierta de pruebas, el diario abierto, las cartas de Isabel, el certificado de nacimiento destrozado, la confesión de mi esposo. Elena, con el rostro pálido, recogió los pedazos de su copa rota, mientras Marcos, con los puños aún apretados, miraba la puerta por donde Lucía había huido. Carmen, a mi lado, me abrazó, sus lágrimas humedeciendo mi hombro.
Siempre supe que eras inocente, susurró, su voz temblorosa. Javier, con calma metódica, guardó las copias de los documentos en su maletín, asegurándome que la grabadora había captado cada palabra. «Esto es suficiente para proteger la casa», dijo ajustando sus gafas. «Pero el escándalo resonará en Cuenca». Me senté exhausta, observando el mantel manchado de vino. La reunión había sido un torbellino, pero la verdad, como el júcar tras una tormenta, había encontrado su camino. Elena se acercó, su mirada cargada de remordimiento. «No debí dudar de ti», dijo apretando mi mano. «Hablaré con Lucía, intentaré que entienda». Asentí, aunque sabía que la furia de Lucía no se calmaría fácilmente. Marcos, más reservado, prometió testificar en mi favor si el caso llegaba a juicio. «Lo que hizo mi prima fue injusto», murmuró antes de salir con Elena. Carmen se quedó, ayudándome a recoger la mesa, y juntas guardamos las pruebas en el sobre de cuero, ahora escondido en una caja fuerte que instalé en el salón. Esa noche, revisé la grabadora, escuchando los gritos de Lucía, las palabras firmes de Javier y mi propia voz, clara como el río. Cosí un paño bordado con motivos del júcar para calmarme, cada puntada un recordatorio de mi fuerza. Al día siguiente, Javier presentó las pruebas en la notaría, donde el notario, un hombre de rostro severo, confirmó que la escritura de la casa estaba a salvo. «Lucía no tiene base legal», dijo, sellando los documentos, «pero los rumores seguirán». Salí, con el aire fresco del júcar rozando mi rostro, y caminé por el mercado. Las miradas eran diferentes ahora, una mezcla de curiosidad y respeto, pero los susurros persistían, como ecos de la tormenta. Carmen me encontró junto a un puesto de frutas, con un ramo de lavandas en la mano. «La plaza está dividida», dijo, entregándome las flores. «Algunos creen en ti, otros aún escuchan a Lucía». Le agradecí, pero supe que necesitaba limpiar mi nombre. En casa, redacté una carta abierta para el periódico local, explicando que la acusación de mi esposo era falsa, sin mencionar a Isabel para proteger su privacidad. Javier revisó el texto, sugiriendo añadir que la casa seguiría siendo un hogar para la comunidad. «Esto te ganará aliados», dijo, y tenía razón. El artículo, publicado días después, titulado «La verdad de las falecias», generó un flujo de visitas. Vecinos que antes evitaban mi mirada llegaban con dulces, frutas y palabras de apoyo. Una tarde, mientras cosía un vestido para una clienta, Antonio, un vecino de barba canosa, trajo un cesto de higos. «Lucía se fue de Cuenca», dijo, sentándose en el porche. «Dicen que no soportó la vergüenza, no sentía alegría, solo un vacío extraño. Lucía había sido parte de mi vida, aunque su ambición la cegara. Guardé los higos y le ofrecí café, preguntándome si alguna vez entendería la verdad sobre su madre. Esa noche, paseé por la orilla del júcar, con el agua reflejando un cielo nublado. Pensé en mi esposo, en sus mentiras y en la soledad que soporté. Pero también pensé en la fuerza que descubrí, en las puntadas que me mantuvieron entera. Mientras el río cantaba, supe que debía reconstruir no solo mi reputación, sino mi vida en esta ciudad que amaba. Mi taller de costura, olvidado durante el escándalo, comenzó a revivir. Clientas pedían manteles, chales, vestidos, y mis agujas volvieron a danzar. Carmen organizó una pequeña exposición en la plaza, mostrando mis trabajos, y los elogios llenaron el aire. «Eres un roble, Teresa», dijo, abrazándome frente a una multitud. «Prometí donar parte de mis ingresos a un refugio para mujeres», un gesto que resonó en la comunidad. Mientras cosía un tapiz con el júcar para Carmen, pensé en el futuro. La casa estaba a salvo, pero el eco del escándalo aún vibraba, y necesitaba transformar ese dolor en algo más grande, algo que diera sentido a mi lucha. La Plaza Mayor de Cuenca estaba viva con colores, banderas de tela ondeando entre los edificios de piedra. Carmen había organizado un evento para honrarme, y los vecinos, reunidos bajo un sol de primavera, me entregaron un tapiz bordado con el júcar y las falecias, sus hilos de azul y oro brillando como el río al amanecer. «Eres el corazón de esta ciudad», dijo Carmen, su voz resonando ante los aplausos. Me sequé una lágrima, prometiendo que el taller se convertiría en un refugio para quienes necesitaran empezar de nuevo, como yo lo hice.
El artículo en el periódico había cambiado las cosas. Las clientas llenaban mi taller, pidiendo desde vestidos de novia hasta chales bordados, y mis manos, antes temblorosas, trabajaban con una energía renovada. Javier trajo noticias. Lucía había retirado su demanda y se había mudado a Toledo, cerca de Isabel. Me entregó una carta de Isabel, pidiéndome perdón por el dolor que su silencio causó. No te culpo, respondí por escrito, enviándole un paño bordado con el júcar como gesto de paz. Guardé su carta en la caja fuerte, junto a las pruebas, ahora símbolos de mi triunfo. Elena y Marcos llegaron una tarde, trayendo una botella de vino tinto. Brindamos en el porche, con el júcar reflejando un cielo claro. Elena, con voz suave, propuso crear un taller para enseñar costura a jóvenes, inspirada por mi resiliencia. Podríamos usar una habitación de la casa, sugirió, y acepté, emocionada por la idea. Marcos ofreció construir estantes para las telas, un regalo que agradecí con un abrazo. Esa noche, cosí un chal para Elena, con motivos del río, y pensé en Lucía. No sentía rencor, solo esperanza de que encontrara paz. El júcar, fuera, cantaba suavemente, como si aprobara mi decisión. Un periodista local me entrevistó días después y relaté mi historia, diciendo que los rumores eran un error desmentido por la verdad. El artículo, La costurera de las falecias, atrajo más clientas y el taller se convirtió en un hervidero de actividad. Las jóvenes del pueblo pedían clases y comencé a enseñarles, compartiendo no solo puntadas, sino historias de resistencia. Carmen, siempre a mi lado, organizó una segunda exposición y los vestidos que cosí con las alumnas se vendieron rápidamente. Doné los beneficios al refugio, cumpliendo mi promesa. Una mañana, mientras cortaba patrones, Antonio llegó con un cesto de naranjas. La plaza habla de ti con orgullo, dijo sonriendo. Eres un ejemplo. Sus palabras me llenaron de calor, pero también de responsabilidad. Decidí financiar una beca, La Luz del Júcar, para apoyar a mujeres con sueños grandes. Javier redactó los documentos, asegurando que la casa y el taller pasarían a la comunidad tras mi muerte. Guardé el testamento en la caja fuerte, sintiendo que mi legado comenzaba a tomar forma. Esa noche, paseé por la orilla del Júcar, con el agua reflejando un cielo estrellado. Pensé en mi esposo, en sus mentiras y en la mujer que fui, siempre en la sombra. Pero también pensé en la mujer que me convertí, fuerte como el río. Cosí un tapiz para Marcos, con las falecias bordadas, y planeé la próxima clase. La comunidad me había abrazado y yo, a mi vez, quería devolverle ese amor. Mientras el río fluía, supe que mi historia no terminaba con el escándalo, sino que comenzaba con cada puntada, cada sonrisa, cada sueño que ayudaba a coser. El taller, bautizado El Júcar, era un remolino de vida. 6 jóvenes cortaban patrones en mesas cubiertas de lino y seda, sus risas llenando la sala mientras las máquinas de coser zumbaban. Las ventanas, abiertas al río, dejaban entrar la brisa, y el júcar, brillando bajo un sol brillante, parecía bendecir nuestro trabajo. Enseñé a las alumnas a bordar patrones de falecias, y sus manos, torpes al principio, pronto crearon piezas que rivalizaban con las mías. Carmen, ajustando un vestido en un maniquí, sonrió. «Esto es tu triunfo», dijo, y supe que tenía razón. Carmen organizó una exposición en la Plaza Mayor, donde los vestidos de las alumnas atrajeron compradores de toda la región. Los aplausos resonaban mientras las jóvenes modelaban sus creaciones, desde faldas de lino hasta chales bordados con el júcar. Doné los beneficios al refugio de mujeres y la noticia se esparció, trayendo más alumnas. Javier trajo un testamento, asegurando que la casa y el taller pasarían a la comunidad tras mi muerte. «Es tu legado», dijo, entregándome el documento. Lo guardé en la caja fuerte, junto a las pruebas del escándalo, ahora reliquias de una batalla ganada. Elena y Marcos organizaron una comida en mi porche, con vistas al júcar. Brindamos con vino, y Marcos ofreció construir más estantes para las telas, un gesto que acepté con gratitud. Elena, radiante, habló de expandir las clases a otros pueblos. «Tu historia inspira, Teresa», dijo, y prometí apoyarla. Esa noche cosí un tapiz para Elena, con el río bordado en hilos de plata, y pensé en Lucía.
Javier había oído que vivía tranquila en Toledo, cerca de Isabel, y deseé que encontrara paz. Isabel me escribió agradeciendo el paño que le envié, y guardé su carta, cerrando ese capítulo. Un periódico publicó un artículo, La costurera de Cuenca, de las sombras a la gloria, que pegué en la pared del taller. Las alumnas lo leían, riendo, y sus creaciones llenaban las mesas, vestidos de novia, manteles, chales. Los pedidos crecían, y contraté a 2 jóvenes como ayudantes, asegurándome de que aprendieran cada puntada. Carmen propuso una beca anual, La Luz del Júcar, y Javier redactó los términos, financiada con los ingresos del taller. La primera beneficiaria, una joven de ojos brillantes, me abrazó, prometiendo coser su propio camino. Una tarde, mientras enseñaba a bordar, Antonio llegó con un cesto de naranjas. «La plaza habla de tu taller», dijo sonriendo. «Es el orgullo de Cuenca». Sus palabras me llenaron de calor y le ofrecí un café, contándole sobre las alumnas. Esa noche, paseé por la orilla del Júcar, con el agua reflejando un cielo púrpura. Pensé en mi esposo, en sus mentiras y en la mujer que me convertí. El río, con su corriente eterna, era mi testigo. Cosí un vestido para la exposición, con motivos del Júcar, y planeé la próxima clase. El taller era más que un lugar, era un puente hacia el futuro, tejido con las manos de quienes creían en mí. La luz del amanecer entraba por las ventanas del taller, iluminando las mesas cubiertas de telas. Las alumnas, ahora 10, trabajaban en un encargo especial, un vestido de novia para una clienta de Madrid. Sus risas llenaban el aire, mezclándose con el zumbido de las máquinas de coser, y el Júcar, visible fuera, brillaba como un espejo bajo el sol. Enseñé a una joven a bordar falesias en el velo, y su sonrisa, llena de orgullo, me recordó por qué luché por esta casa. Carmen, organizando patrones, me guiñó un ojo. «Esto es más grande que nosotras», dijo, y asentí, sabiendo que el taller era ahora el alma de Cuenca. La exposición anterior había sido un éxito, y Carmen planeaba otra, esta vez con compradores de Valencia y Barcelona. Los vestidos de las alumnas, desde chales bordados hasta faldas de seda, se vendían rápidamente, y los beneficios financiaban la beca La Luz del Júcar. La segunda beneficiaria, una madre soltera, llegó al taller con lágrimas, agradeciendo la oportunidad. La abracé, prometiéndole que coseríamos juntas su futuro. Javier actualizó el testamento, añadiendo una cláusula para proteger el taller, y lo guardé en la caja fuerte, junto a las pruebas, ahora reliquias, de una vida pasada. Elena y Marcos visitaron una tarde, trayendo una tarta de almendras. Brindamos en el porche, con el Júcar reflejando un cielo rosado. Marcos había construido los estantes prometidos, y Elena propuso un curso de costura en Toledo, inspirada por mi trabajo. «Podríamos llevar el Júcar allá», dijo, y acepté, emocionada por expandir el sueño. Cosí un tapiz para Marcos, con las falesias en hilos de oro, y pensé en Lucía. Javier dijo que había abierto una tienda en Toledo, y deseé que estuviera bien. Isabel me escribió, agradeciendo mi silencio sobre su pasado, y le respondí con un chal bordado, un gesto de cierre. Un periódico nacional publicó un reportaje, El taller del Júcar, un legado de resiliencia, y las alumnas lo leyeron, riendo mientras cortaban telas. Sus creaciones llenaban el taller, vestidos de gala, manteles, chales con el río bordado. Los pedidos llegaban de toda España, y contraté a otra ayudante, una alumna que había aprendido rápido. Carmen organizó una cena para celebrar, y los vecinos llenaron mi casa, brindando por el taller. Antonio trajo un cesto de naranjas, diciendo que la plaza hablaba del Júcar como un faro de esperanza. Esa noche, paseé por la orilla del Júcar, con el agua reflejando un cielo estrellado. Pensé en mi esposo, en sus mentiras, y en la mujer que fui, siempre en la sombra. Pero también pensé en la mujer que me convertí, fuerte como el río. Cosí un vestido para la próxima exposición, con el Júcar bordado en hilos de plata, y planeé una nueva beca. El taller era mi legado, pero también era de las alumnas, de Carmen, de Cuenca. Mientras el río fluía, supe que cada puntada era un paso hacia un futuro que yo había tejido, un futuro que brillaba como el Júcar al amanecer. El taller El Júcar abrió sus puertas en una ceremonia que reunió a Cuenca frente a mi casa.
bajo un sol brillante, las alumnas presentaron sus vestidos en un desfile improvisado, sus risas llenando el aire mientras los vecinos aplaudían. Carmen anunció una donación récord para el refugio de mujeres y me abrazó, susurrando: «Todo por ti». Javier entregó un certificado declarando la casa como patrimonio comunitario y lo guardé en la caja fuerte junto a las pruebas, ahora un recuerdo lejano. La placa en la entrada, grabada con «El Júcar por la verdad», brillaba al sol, un testimonio de mi lucha. Elena y Marcos colocaron la placa y pronuncié un discurso, dedicándolo a las mujeres que enfrentan mentiras y encuentran su voz. Carmen me regaló un broche de plata con forma de río, y las alumnas me obsequiaron un vestido bordado con el Júcar, que colgué en el taller. Decidí financiar más becas, asegurando que los sueños de las jóvenes florecieran como las flores junto al río. Los vecinos brindaron, y Antonio trajo un cesto de naranjas, diciendo que el taller era el orgullo de Cuenca. Cosí un tapiz para la plaza, con el Júcar y las falecias, y lo doné como símbolo de gratitud. Una tarde, caminé por la orilla del Júcar con Carmen y las alumnas planeando una nueva exposición. Sus risas se mezclaban con el canto del río. Y pensé en mi esposo, en Lucía, en Isabel. Cada uno había dejado una marca, pero yo había tejido mi propio camino. El Júcar, con su corriente eterna, era mi testigo. Había enfrentado secretos y mentiras construyendo un puente hacia la verdad. Mientras el sol se ponía, tiñendo el río de oro, cosí un último paño, con el Júcar bordado en hilos de plata, y lo colgué en el taller. Mi vida seguiría fluyendo, fuerte y clara, en esta ciudad que amaba, donde cada puntada era un triunfo. Las alumnas continuaron llegando, sus creaciones llenando el taller, y los pedidos llegaban de toda España. Carmen organizó una red de talleres, llevando el Júcar a otros pueblos, y Elena lideró las clases en Toledo. Javier actualizó los documentos, asegurando que el legado perdurara. Una joven, beneficiaria de la beca, me mostró su primer vestido, con el río bordado en el dobladillo, y la abracé, sabiendo que el Júcar vivía en ella. Esa noche, paseé por la plaza, con el río reflejando un cielo estrellado. Pensé en la mujer que fui, en la que me convertí, y en las que vendrían. El Júcar cantaba, y yo, con una aguja en la mano, sabía que mi historia, como el río, nunca dejaría de fluir.